En este video se trata la fascinante historia de España, desde los primeros habitantes de la península ibérica hasta los desafíos actuales. Te explico cómo diferentes pueblos y culturas moldearon el país a lo largo de miles de años y cuáles fueron los momentos clave que influyeron en el desarrollo de España. Hace miles de años, las personas vivían en cuevas en la península ibérica, cazaban animales y recogían plantas para sobrevivir. Las pinturas rupestres, como las de Altamira, muestran animales y escenas de su vida diaria. Estos primeros habitantes fueron los primeros en dejar su huella en el país. Hace aproximadamente 3000 años, los celtas y los íberos llegaron a España. Los celtas vivían en el norte y eran expertos en trabajar el metal. Los íberos en el sur y este tenían sus propias lenguas y construían pequeñas ciudades. Ambos pueblos comerciaban entre ellos y con otras culturas. Alrededor del año 1000 a.C., llegaron los fenicios, un pueblo comerciante, a las costas de España. Fundaron ciudades como Cádiz y comerciaban productos como metales y tejidos. Más tarde los cartagineses, un pueblo poderoso del norte de África, tomaron el control de partes de España. Usaron el territorio para sus guerras contra Roma. Desde el 218 a.C., los romanos conquistaron la península ibérica. Construyeron carreteras, acueductos y ciudades como Tarragona. Los romanos trajeron su idioma, leyes y el cristianismo. Después de casi 600 años, España formaba parte del Imperio Romano. En el siglo V d.C., el Imperio Romano se desmoronó. Tribus bárbaras como los vándalos y suevos invadieron España. Dejaron caos y destruyeron muchas ciudades romanas. Esta época estuvo llena de conflictos y guerras. Después de los romanos llegaron los visigodos, un pueblo germánico. Fundaron un reino que abarcaba casi toda España. Los visigodos se convirtieron al cristianismo y establecieron nuevas leyes. Su dominio duró hasta principios del siglo VIII. En el año 711, musulmanes del norte de África conquistaron España. Llamaron al país Al-Ándalus y convirtieron Córdoba en su capital. Los musulmanes introdujeron nuevas técnicas en agricultura y ciencia. Muchas ciudades florecieron bajo su gobierno. En el siglo X, Al-Ándalus se convirtió en un poderoso califato. Córdoba fue una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Había mezquitas magníficas, bibliotecas y escuelas. Pero las luchas internas debilitaron el califato más tarde. En el norte de España surgieron pequeños reinos cristianos como León y Castilla. Estos reinos lucharon contra los musulmanes para recuperar sus tierras. Esta larga lucha se llamó Reconquista. Los cristianos fueron ganando fuerza poco a poco.
En el siglo XI, el poder de Castilla creció. El rey Alfonso VI conquistó en 1085 la ciudad de Toledo a los musulmanes. Castilla se convirtió en el reino cristiano más importante, unió muchos territorios bajo su mando. En el siglo XII llegaron nuevos grupos musulmanes, los almorávides y almohades, a España. Querían fortalecer al-Ándalus y expulsar a los cristianos. Durante un tiempo tuvieron éxito, pero los reinos cristianos resistieron. Las batallas continuaron. En 1212, los reinos cristianos derrotaron a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Esta victoria fue un punto de inflexión en la reconquista. Los musulmanes perdieron mucho poder en España. Los cristianos conquistaron cada vez más territorio. En 1469, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron. Su matrimonio unió los dos reinos más poderosos de España. Juntos fortalecieron y unificaron el país. También introdujeron la Inquisición para controlar la religión. En 1492, Isabel y Fernando conquistaron Granada, el último reino musulmán. Así terminó el dominio musulmán en España. Muchos musulmanes y judíos tuvieron que abandonar el país, o convertirse. España era casi totalmente cristiana. Ese mismo año, 1492, España financió el viaje de Cristóbal Colón. Él descubrió América, lo que enriqueció mucho a España. Oro y plata de las Américas llegaron al país. España se convirtió en una potencia mundial. En el siglo XVI, España vivió su siglo de oro. Bajo el rey Felipe II, España fue el país más poderoso de Europa. Tenía colonias en América, Asia y África. También florecieron el arte y la literatura. En el siglo XVII, el poder de España comenzó a disminuir. Guerras como la de los 30 años costaron mucho dinero. Controlar las colonias se volvió más difícil. España perdió influencia en Europa. En 1700, la dinastía Borbón subió al trono español. El rey Felipe V introdujo reformas para modernizar España. Centralizó el poder y mejoró la administración. Sin embargo, España seguía siendo más débil que otros países. En 1808, Napoleón ocupó con acento agudo España y puso a su hermano como rey. Muchos españoles lucharon en una guerra sangrienta.
Esta guerra de independencia duró hasta 1814. España recuperó su libertad, pero quedó debilitada. En el siglo XIX, España perdió casi todas sus colonias. Países como México y Argentina se independizaron. Solo Cuba y Filipinas permanecieron hasta 1898. España dejó de ser una potencia mundial. Después de la derrota de Napoleón, se restauró la monarquía. Pero hubo muchos conflictos entre liberales y conservadores. España tuvo varias constituciones y levantamientos. La política seguía siendo inestable. En 1898, España perdió la guerra contra Estados Unidos. Cuba y Filipinas se independizaron o pasaron a Estados Unidos. Fue un duro golpe para el orgullo español. El país tuvo que buscar un nuevo camino. En 1931 se abolió la monarquía, y España se convirtió en república. El nuevo gobierno introdujo reformas como el voto femenino. Pero hubo conflictos entre izquierdas y derechas. Las tensiones crecieron rápidamente. En 1936 comenzó la Guerra Civil Española entre republicanos y nacionalistas. El general Francisco Franco lideró a los nacionalistas. La guerra fue brutal y duró hasta 1939. Franco ganó y se convirtió en dictador. De 1939 a 1975, Franco gobernó España con mano dura. No hubo elecciones libres y los opositores fueron perseguidos. España estuvo aislada y económicamente débil. Muchas personas vivían en pobreza. Tras la muerte de Franco en 1975, Juan Carlos I fue rey. Llevó a España hacia la democracia. En 1978, el país tuvo una nueva constitución. Se realizaron elecciones libres, y España se abrió al mundo. En 1986, España entró en la Unión Europea. Esto trajo crecimiento económico y modernización. Ciudades como Madrid y Barcelona se hicieron famosas internacionalmente. España se convirtió en una parte importante de Europa. En 2008, una gran crisis económica golpeó a España. Muchas personas perdieron sus trabajos, especialmente los jóvenes. El gobierno tuvo que hacer recortes, lo que provocó protestas. Poco a poco, el país se recuperó.
En los años 2010, muchos catalanes quisieron la independencia de España. En 2017, hubo un referéndum polémico en Cataluña. El gobierno español lo detuvo con fuerza. El conflicto sigue sin resolverse. Hoy España es una democracia moderna, con una cultura vibrante. El turismo, el fútbol y fiestas como la tomatina son famosos en todo el mundo. El país enfrenta desafíos como el cambio climático y tensiones políticas. Pero España sigue siendo una parte importante de Europa.